Buenas tardes. Bien, en primer lugar quiero agradecer la atención que tuvieron para conmigo al hacerme la invitación a hacer esta exposición. Quiero decirles que el tema de la sauteña es verdaderamente extenso. Es imposible poder abordarlo en una sesión porque implica una cantidad de eventos y de sucesos y de acontecimientos que finalmente desembocan en la formación quizás del municipio de Río Bravo, en su parte central, y bueno, pues ahí en medio está Reynosa, está Vallehermoso, está San Fernando, está Méndez, etcétera. Sin embargo, pues bueno, vamos a hacer el esfuerzo de abordar el tema de una manera lo más extensa posible. Y para hablar del Sauto o de la sauteña, primero nos remitimos a la época del virrey Martín de Mayorga Ferrer, que fue el 47 virrey de la Nueva España. Este virrey es el que otorga la cesión de las tierras del Sauto. Hay dos versiones. Una de ellas se ubica en el año de 1781 a un señor que vivía en la Ciudad de México, a un rico comerciante de la Nueva España de nombre Antonio Urizar. Sin embargo, sabemos también que en archivos de aquí de la frontera se ubica también la cesión de tierras en el año de 1784 a través de un pregón que fue publicado, según tengo entendido, en Camargo, donde aparece como quien recibió las tierras, el señor Andrés Urizar. Una de las características de la sauteña y del Sauto es precisamente el problema de poder encontrar o hacer una verificación muy precisa de la propiedad, porque desde el inicio hay datos no muy concretos relacionados con la sauteña, pero sí sabemos que fue don Martín de Mayorga quien dio la cesión de tierras. Si consideramos que él fue hasta 1783 el virrey, bueno, pues podríamos ubicar probablemente en el año de 1781, cuando se hace la cesión de las tierras y se conforma el Sauto. Adelante. Bien, fue tanto Antonio o Andrés de Urizar quienes reciben las tierras. Ellos eran una familia de comerciantes de la Ciudad de México. En aquellos años el comercio de la ciudad pues generaba una riqueza muy importante y básicamente la propiedad del Sauto fue un motivo de estatus social, porque ni Antonio ni Andrés en un momento llegaron a vivir o a ocupar la posesión. Entonces pues esta posesión del Sauto pues era una manera de tener un lugar preponderante dentro de la sociedad novohispana de la época. Adelante. Bien, pero ¿de dónde proviene el nombre? La relación de datos que podemos obtener nos menciona a una persona denominada Baltasar del Sauto. Este Baltasar del Sauto es un personaje muy escurridizo en la historia, es muy difícil encontrar datos de él. Sin embargo, en los archivos del archivo histórico de la Ciudad de México, el Archivo General de la Nación, encontramos algunos datos de este Baltasar. Pues resulta que este hombre era un señor que nació en el pueblo de San Miguel, en Guanajuato, y de alguna manera se relaciona con Urizar. A final de cuentas pues termina siendo socio de uno de ellos y usan el apellido de don Baltasar para imponerle nombre a la propiedad. Entonces el origen toponímico del Sauto pues es precisamente eso. Sin embargo, la propiedad en sí se conocía como el Venadito, era una extensión plana, enorme, gigantesca, que en aquellos años pues la gente de aquí de la región
la conocían como la llanura del Venadito. Cuando ellos adquieren la propiedad, le ponen el nombre del Sauto. Adelante. El origen del nombre es bastante curioso, porque lo podemos ubicar aproximadamente en el año 800 en España, y allí existe una villa que antiguamente era conocida como La Sorera, en el área del Valle de Oquendo, en España, y allí se ubica precisamente un antiguo ermitorio que fue conocido como San Pedro del Sauto, que es el origen más remoto que pude localizar de la región. Sin embargo, algunos historiadores españoles refieren que la denominación Sauto es de origen románico. Se cree que probablemente los romanos llegan a ese lugar, encuentran un gran pastizal y le ponen el nombre de Sautum, que en la lengua de los romanos de la época quería decir pastizal. Entonces ese sería básicamente el origen, la base del origen del nombre. Adelante. La particularidad de nuestra región se centra básicamente en el río Bravo. El río Bravo pues es el centro de la vida, es el centro pues de toda la economía hasta el día de hoy. Tuvo una preponderancia muy importante en la época, y pues no debe de pasar desapercibido precisamente esta corriente de agua. La fotografía es aproximadamente de 1902, probablemente un poco después, y corresponde al área de Matamoros. Entonces ese es el río Bravo. Adelante. Esa imagen es precisamente del Sauto. Allí podemos ver parte de lo que era la extensión. Tendríamos que quitarle lo que corresponde a Reynosa, pero pues allí comprende todo lo que era Matamoros. Podemos ver hacia el norte el río Bravo, hacia el sur el Conchos, hacia el este el Golfo de México, y hacia el oeste los límites de Nuevo León con Tamaulipas. Cuando se hace la cesión de las tierras, un agrimensor de nombre Pedro Nolasco hace una medición del terreno, y bueno, pues hay todo un documento donde van mencionando ellos por dónde van pasando, hacia dónde se dirigen, qué es lo que ven, qué es lo que encuentran, y bueno, pues no lo puedo tocar porque es muy extenso. Sin embargo, pues ahí está. Lo curioso y lo interesante de estos documentos es que nos muestran pues una cantidad muy interesante de ranchos y de caminos que estaban adentro del lugar. La base social del Sauto se concentra en aquella época en un rancho que fue conocido como El Soldadito. No sabemos aún el origen del nombre, quién se lo puso o por qué lo denominaron así. Sin embargo, la base social del Sauto se encontraba en ese lugar. Este rancho del Soldadito todavía existe, el rancho. Lo único que queda del lugar es una barda completamente destrozada, pero bueno, pues ahí todavía está el rancho. Y este sitio se encuentra aproximadamente a ¿qué serán? Unos 15 kilómetros. Se encuentra entre González Villarreal y la cabecera municipal de San Fernando. Adelante. Ese plano es el plano que nos ilustran los documentos que consulta Octavio Herrera. Ahí pues podemos encontrar cómo está la partición de la tierra, podemos encontrar el área de lo que corresponde a Reynosa, San Fernando, y bueno, pues la congregación del refugio. Un dato curioso es que inmediatamente después de que se da la cesión de las tierras de Sauto a los Urizar, pues es cuando los colonos de Reynosa, según tengo entendido, y de Camargo se van a ocupar lo que posteriormente fue el área del municipio de Matamoros. Entonces originalmente el Sauto tiene poco más de 1 millón de hectáreas. Se puede considerar pues un área realmente enorme. Algunos historiadores lo mencionan como el tamaño de un reino, pero bueno, pues así es como se dieron las cosas, y pues ese es el plano de Herrera del Sauto en el año 1781. 1.154.790 hectáreas en lo que fue el Venadito. Adelante. Bien, esa es la ubicación del Soldadito. Se encuentra pues un poquito al norte de San Fernando, y ahí es donde se estableció la base social
o la base administrativa o la cabecera de lo que fue el Sauto. Adelante. Esa fotografía quise traérselas para mostrarla. Es precisamente el lugar en donde se encuentran el río Bravo y el río San Juan. La fotografía original le pertenece a un descendiente de don Íñigo Noriega, que se llama don José Luis Solana, que vive en la Ciudad de México. Pues él gentilmente nos proporcionó esa fotografía. Muchas personas afirman que hasta allá llegaba la propiedad del Sauto. Lo cierto es que en la época de la Sauteña pues había unos proyectos de irrigación muy importantes ahí en el lugar, pero bueno, pues habría que investigar un poco más a fondo el dato. Adelante. Y bueno, como les decía, pues es parte fundamental de la historia de la región y sobre todo de la Sauteña, lo que corresponde al área del río Bravo, y pues es una región enorme. Son aproximadamente 3.000 kilómetros de este río que desemboca en el Golfo de México. Adelante. Ahí tenemos una vista aérea del río a principios de 1900, y pues una de sus características o particularidades es que nunca tuvo un cauce digamos específico, constantemente estuvo cambiando de forma, y ahí lo podemos ver con claridad. Adelante. Bien, para poder entender un poquito más a fondo el tema del Sauto, es fundamental el entrar al tema de los caminos. El tema de los caminos adentro del Sauto y en lo que corresponde a la región noreste de Tamaulipas es de suma importancia. Ese es un plano militar de la invasión de los Estados Unidos a México, donde podemos ver la ubicación de los caminos en el área de Tamaulipas. No traigo ahorita el indicador, pero en lo que correspondería al área de Río Bravo, podemos ver ahí en el mapa, en ese plano, que hay una bifurcación de caminos, más o menos por ahí. Ahí hay un cruce de caminos. Ese cruce de caminos es muy importante porque uno de ellos es el camino que viene por las villas del norte. Hay otro camino que viene que conecta Reynosa con el área de Monterrey, y bueno, hay otro camino que desemboca en dirección a lo que era el Charco. Entonces ahí hay un cruce de caminos muy interesante. Si ustedes ven con atención, ahí los caminos se separan del río. Esa es una característica muy importante del área que ahorita la vamos a comentar, pero los caminos son fundamentales para lo que corresponde al proyecto de la Sauteña. Adelante. Otro tema importante está relacionado con el ferrocarril, como ya lo habíamos visto anteriormente aquí. Esa imagen corresponde a una carta de los ferrocarriles que tiene que ver con el ramal de vía angosta de Matamoros Estación Cuevas. Como ustedes saben, el ferrocarril fue construido de 1882 a 1884 y va paralelo precisamente a los caminos que estaban construidos en aquella época. Algo curioso de este ferrocarril es que solamente llegaba hasta lo que hoy es el área de Díaz Ordaz. Sin embargo, pues ahí están ya las estaciones de Reynosa. En el caso de Río Bravo, de lo que actualmente es Río Bravo, se instala una estación, que era una estación de bandera, y fue conocida como Estación Ébano. La Estación Ébano se ubica precisamente en el cruce de caminos que veíamos hace un momento. Ese lugar era conocido como el crucero. En ese crucero se dice que había un ébano muy grande, y bueno, pues ahí plantan una barreta de fierro con la banderita roja, y era donde se detenía el ferrocarril. Era un ferrocarril muy pequeño, de vía angosta, que usaba máquinas de vapor construidas en los Estados Unidos de la compañía americana o norteamericana Baldwin. Estas locomotoras pues no usaban carbón, como vemos en las películas de vaqueros. Funcionaban con petróleo, con combustóleo. Sí, adelante. Ahí tenemos una fotografía.
de este tipo de máquinas de vía angosta. Esa fotografía la tomé en el Museo de los Ferrocarriles de Puebla. Es una locomotora Baldwin de vía angosta, muy similar a las que pasaron por aquí. Eran locomotoras muy pequeñas. Adelante. Bueno, ahí tenemos una ficha técnica de la locomotora Baldwin de vía angosta. Ahí podemos ubicar el tamaño de la locomotora, podemos ver la máquina y en la parte de atrás el carrito donde va el agua y el combustible. Adelante. Ahí tenemos una imagen del ferrocarril de Río Verde, donde podemos ver cómo eran aquellas locomotoras de la época. Y precisamente ese ferrocarril de vía angosta de Matamoros a Estación Cuevas era el que circulaba, más o menos era similar a ese que está ahí, que es también de vía angosta. Adelante. ¿Quién construyó los ferrocarriles? Pues fue este señor, el general William Jackson Palmer, que fue el que construye el Camino de Fierro entre 1881 y 1884. El tema del ferrocarril es muy importante en lo que corresponde a la Sauteña, porque sin él no se puede entender ni comprender el desarrollo del área estratégica de este lugar. Adelante. Bueno, antes de entrar a lo que es en sí la Sauteña, el Sauto tiene un desarrollo pues realmente nulo, vaya, no hay desarrollo en el área. Una de las situaciones que suceden en la época es que pues los Urizar en un momento ya no saben qué hacer con la propiedad, porque el gobierno de Tamaulipas pues les empieza a decir que tienen que pagar impuestos sobre la propiedad, pero en una propiedad que no tenía ningún uso, pues llega un momento en que se convierte en una carga y los Urizar deciden vender la propiedad. Entonces aparece una familia de apellido Conde, que ellos son los que adquieren la propiedad, y los Conde finalmente se quedan con el Sauto. Y les vuelve a pasar lo mismo a los Conde la compran también. Ellos no vivían también tampoco en la región, radicaban en la Ciudad de México, y pues a ellos les sucede lo mismo, que el gobierno les empieza a pedir que paguen los impuestos sobre la propiedad, y pues ellos se encuentran ya con un problema bastante grave, más o menos como en el año de 1890. Y bueno, pues ya no saben qué hacer con la propiedad. En esa época aparece un personaje de Matamoros llamado Demetrio Salazar. Este Demetrio Salazar era un abogado que pues tenía mucha iniciativa y quería ser empresario y tenía ganas de tener mucho dinero. Entonces él ve la propiedad y se da cuenta que es una propiedad que no tiene pues ningún uso, y pues él quiere comprarla. El problema es que no tenía dinero, don Demetrio, de modo que siendo presidente don Manuel González se va para la Ciudad de México a buscar socios para comprar el Sauto e iniciar un proyecto productivo allí en el área. Casualmente don Demetrio se encuentra con un personaje de la época que es muy pintoresco, que es precisamente don Íñigo Noriega Lazo, que es un personaje fundamental en la historia de la región. Don Íñigo Noriega Lazo es un español nacido en un pueblo denominado Colombres en el año de 1853, en el Principado de Asturias, en España. Y bueno, pues este Íñigo Noriega sale de su pueblo a la edad de 14 años, llega a la Ciudad de México. Se dice que inicia su carrera de empresario trabajando como tendero, ayudante de tendero con uno de sus tíos. Se dice que dormía abajo del mostrador de la tienda, y hay toda una historia romántica donde él empieza a juntar sus primeras monedas y le manda una parte a su mamá. Es la parte romántica de la historia, donde después pues con muchos sacrificios él abre una tienda. Después se dice que corteja a la hija de un tabernero de ahí del centro de la ciudad, se casa con ella, y bueno, para la edad de 27 años este muchacho Noriega pues ya tiene una tienda que se llama El Borrego, e inicia una carrera empresarial
meteórica impresionante y verdaderamente extraordinaria. Cuando don Demetrio Salazar se encuentra con Noriega, Noriega ya es un hombre pues, muy rico, muy influyente, tiene una cantidad muy grande de empresas, tiene las haciendas de Río Frío, la de Soquiapán, la de la compañía, tiene una fábrica de hilados y tejidos, es socio de uno de los bancos más importantes de México, tiene propiedades en el estado de Morelos, se dice que Emiliano Zapata fue un empleado de él, y bueno, hay una historia muy interesante sobre este señor Noriega. Don Íñigo Noriega, por aquellos años tiene una sociedad con uno de sus hermanos, llamado Remigio, y la sociedad se denomina Remigio, Noriega y Hermano. Pues esta sociedad es la que establece contacto con Demetrio Salazar y se juntan con otro grupo de españoles y pues ven la posibilidad de hacer el gran negocio con el Sauto. Finalmente entran en negociaciones con don Demetrio y le quitan la propiedad, o sabrá Dios, no hay muchos datos de cómo queda ahí la situación, porque todavía por el año de 1917 don Demetrio anda peleando la propiedad. Finalmente Noriega se queda con la propiedad, con la Sauteña, y inicia un proceso muy interesante. La Sauteña de Noriega no es una hacienda de corte porfirista como la conocemos, no es la clásica hacienda del hacendado con derecho de pernada y con los trabajadores semiesclavizados, etcétera, etcétera. La Sauteña es un proyecto muy interesante de corte eminentemente capitalista, empresarial. Entonces, lo primero que ellos hacen al establecerse, ellos compran la propiedad en el año de 1894, según tengo entendido se establece en el año de 1895, donde Noriega funda en el área de lo que era la estación Ébano, funda un pueblito al que le ponen el nombre de Colombes, en recuerdo a su pueblo natal. Entonces la base social que estaba establecida en el Soldadito la cambian hacia el norte. ¿Por qué? Bueno, pues es muy importante este dato porque precisamente está relacionado con el río Bravo, está relacionado con los caminos que existían en la época y sobre todo con el ferrocarril. Porque en la época en que ellos se establecen, pues por lo menos ya estaba el ferrocarril de vía angosta, que se amplía pocos años después, y bueno, pues el proyecto de la Sauteña empieza a desarrollarse de manera impresionante. Adelante. Bien, ahí tenemos precisamente el área correspondiente al crucero en el plano de El Sauto. Algunos planos nos ubican un pequeño ranchito denominado San Francisco. No sé exactamente si es el lugar. Algunas fotografías que me proporcionó don José Luis Solana ubican